Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por estar en sintonía del Polígrafo de la Estrella de Panamá. Hoy vamos a conversar con el diputado Leandro Ávila. Él está encargado, estuvo encargado de hacer una recopilación de todas las inquietudes que surgieron a nivel nacional con respecto a las reformas constitucionales. Es un tema que se entra a debatir en la Asamblea y hay marchas, hay protestas y vamos a ver cuál va a ser el mecanismo para adoptar en esta vuelta legislativa. Gracias, don Leandro, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Le doy la bienvenida. Siempre un honor, Adelita, poder estar con usted. Gracias, don Leandro. Don Leandro, hemos conocido por parte del Ejecutivo y de la Concertación Nacional de que hay muchos artículos que no están de acuerdo con la aprobación de los mismos, que se incluyeron en la Asamblea, a los que les llaman goles, y que están pidiendo que se extraigan del contenido de las reformas que se aprobaron. ¿Cuál será la posición de la Asamblea? Bueno, lo primero tengo que decirte que hicimos un amplio recorrido a nivel nacional. Nos metimos en lugares que yo jamás pensé visitar, distritos muy apartados, y hemos tenido mucha información de la gente. Y gran parte de lo que la gente nos dijo en las áreas es lo que ha entrado en lo que es el tema de la reforma constitucional. Obviamente, el tema de la reforma constitucional es un tema polémico, es el esqueleto jurídico de la nación, es el que nos garantiza nuestros deberes, derechos, ¿no? Y ¿por qué no? Nuestras obligaciones también. Ahora bien, hay grupos que han rechazado la reforma de plano, plantean una constituyente originaria, y hay otros sectores que hablan de goles. Yo siempre lo dije desde un principio, nosotros en la Comisión de Gobierno estábamos muy amarrados, muy contriñidos al hecho de que este método de usar el artículo 313, numeral 2, para modificar la Constitución, es un método muy exigente que no nos permitía pasarnos del 31 de octubre. Es decir, el 31 de octubre Exacto. terminaba la primera legislatura. Y yo dije que en efecto el resultado final de ese trabajo iba a traer inquietudes nacionales que nos iban a servir para afinar lo que yo llamo el lápiz. Es decir, ¿qué no te gustó? ¿Qué es lo que hay que mejorar? ¿Qué es lo que hay que excluir de la reforma? Entonces, en estos momentos, estamos en esos meses que yo señalé, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Estos son 5 meses para precisamente seguir haciendo las consultas. En ese marco de la consulta, tanto la Asamblea como el órgano ejecutivo están atendiendo a los grupos juveniles y a todo aquel panameño que tiene algo que aportar. Y en esa etapa estamos. Pero y vamos a seguir hasta marzo. Esas consultas que usted dice que hizo, ¿a dónde las recopiló? Mire, oiga, nosotros fuimos a las 10 provincias. No, ¿en qué? O sea, ¿qué documento salió de eso? En la memoria de la Comisión de Gobierno y está toda esa información y a todas las organizaciones, que fueron más de 100 organizaciones y personas que consultamos. Cuando digo organizaciones es que la gente iba, por ejemplo, a Veragua, teníamos reuniones con 600 personas. En otros lugares teníamos reuniones con 300, en otros teníamos reuniones. Ya. Entonces, toda esa memoria la hemos llevado inclusive a la página web de la Asamblea para que la gente la pueda verificar. Y, por ejemplo, tema de medio ambiente. Usted no oye a nadie protestando por el tema de medio ambiente porque todo lo que los grupos organizados del país nos pidieron en materia de medio ambiente está. En el tema de educación, hemos hecho grandes avances. Hemos elevado la educación obligatoria al nivel de secundaria. ¿Ok? Sí. Hemos pedido, de acuerdo a lo que querían los gremios educativos, que se eleve el 6% del Producto Interno Bruto. ¿Usted sabe lo que eso significa? Para solamente el tema de educación. Otro punto que nos arrojó mucho en la consulta es el hecho de que, oye, Adelita, aquí en Panamá, en la capital, vivimos bien. Tenemos la línea del metro 1, línea del metro 2, ahora vamos a tener línea del metro 3. Pero cuando usted se va a PC, usted se va a Zona, o usted se va a las áreas apartadas del país, la gente no tiene ni potabilizadora, la gente no tiene lo básico para la vida. Entonces, ahí incluimos la descentralización como forma efectiva de garantizar que las comunidades puedan tener un desarrollo. Usted se imagina, un distrito tiene 15 y 21 corregimientos. ¿Y cuánto recibe actualmente la descentralización? $500,000. ¿Qué puede hacer ese distrito con $500,000? Bueno, si esto se aprueba en la Constitución, ese distrito va a tener entre 3 a 4 millones de dólares por año para desarrollar también esos pueblos. Entonces, yo creo que hay que revisar la reforma, hay que leerla. Sí. Y en efecto, la reforma no tiene ningún sentido
si no se corrigen los grandes males que tenemos en el país. ¿Cuáles son los grandes males? En los últimos años la gente se queja de la corrupción, se queja de que las instituciones no funcionan. Entonces, en esta segunda etapa de la reforma, tenemos que afinar bien el lápiz para que se acabe ese juzgamiento cruzado entre lo que es la Asamblea y lo que es la Corte Suprema de Justicia, en donde la gente dice, bueno, caimán no come caimán, que nosotros no juzgamos a los magistrados y los magistrados no nos juzgan a nosotros porque tenemos un acuerdo. Bueno, eso hay que corregirlo. Ya los diputados aceptaron, quiero decirte, fue difícil. ¿Pero ya qué los diputados aceptaron? aceptaron limitar la reelección a una sola vez. No, bueno, eso sí. Había diputados que decían, no, Pero- es el legítimo derecho de que yo me reelija cuantas veces el pueblo así lo quiera. Pero bueno, al final aceptaron. Entonces yo creo que hay avances y todo lo que se tenga que modificar, yo creo que la Asamblea va a tener que ponerse a tono Bueno. con los intereses del país. Bueno, pero a mí me gustaría ir un poquito más mesurada en esto, porque si bien es cierto que usted dice que han recopilado muchas informaciones, etcétera, ¿cómo se van a poner de acuerdo ustedes con la concertación y los grupos que están oponiéndose a que haya una reforma de esta naturaleza para que salga un movimiento o que salga un documento que satisfaga, vamos a ponerlo así, a la mayoría sin que tengamos todas estas protestas todos los días y que no sabemos en qué pueden parar? Y no con esto digo que no puedan haber manifestaciones, pero Mira. realmente necesitamos un poco de paz. Adelita, las protestas para mí eran evidentes que se iban a dar Sí, y se lo tenían que dar. entendemos, no- Y te voy a explicar no lo por qué. censuramos, Te voy a sino- explicar por qué era evidente que se tenían que dar. Porque es que cuando yo fui a esos recorridos fueron duros y crudos. La población está hastiada del sistema. O sea, el sistema ya no Sí, funciona. pero la Constitución no lo va a resolver. En parte sí. Lo que era bueno hace 40 años, 30 años, 20 años, ya la población dice ya no es bueno. Sí. Entonces, la gente que está reclamando la efectividad de las instituciones, la gente que está reclamando basta a la corrupción y a la impunidad. Eso Bueno, no se hace con la entonces, Constitución. pero sí, si usted pone regulaciones adecuadas para los 3 órganos del Estado, si usted fortalece la administración de justicia, que eso se requiere, si usted pone a la Asamblea a que, por ejemplo, se limita la reelección, que se elimine el juzgamiento cruzado y se den otros detalles específicos, la población lo va a ver bien. ¿Te das cuenta? Entonces, para mí las manifestaciones que se están dando eran de cajón, eso tenía que venir. ¿Cómo hacemos para consensuar a ¿Cómo todos? hacemos para canalizar todas esas inquietudes? Bueno, en lo que se está dando en estos momentos es en el diálogo. Todos los días, ya sea en el Ejecutivo o en la Asamblea, se está atendiendo a los manifestantes y se le está recopilando también sus inquietudes, ¿no? Vamos a hacer una pausa, don Leandro, pero vamos a volver con más, porque lo que inquieta a la ciudadanía es que, vaya, con todo respeto, aquí tengo un representante de la Asamblea, pero hasta ahora han tenido, pues, no muy buena fama ante la opinión pública, y eso se tiene la percepción de que nos pueden meter los goles o que pueden hacer una Asamblea también favoreciendo los intereses de los diputados. Hablamos de eso a la vuelta, ¿le parece? ¿Cómo no? Gracias, vamos a hacer una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Hoy estamos conversando con el presidente de la Comisión de Gobierno, el diputado Leandro Ávila. Ya me ha explicado el mecanismo de cómo piensan hacerlo, pero aún no tengo claro si es que ustedes van a complacer a la concertación de sacar artículos específicos de estas reformas. Primero- Dígame sí o no. Es imposible un sí o no. Primero tengo que decirte que en los recorridos lo que nos arrojó es que tampoco la sociedad panameña compra la concertación 100%. Yo le agradezco el trabajo que ellos hicieron y le entregaron al órgano ejecutivo. Ya esto salió de las manos de la concertación hace rato, desde el momento que el ejecutivo nos lo No envió. parece para el Ejecutivo Bueno, eso. En la realidad, todo lo que sea reforma está en las manos de la Asamblea Nacional en estos momentos. Bueno, pero ellos Bien. tienen un músculo La que está concertación hizo recomendaciones que algunas son válidas y hay otras que no son válidas para la población. Por ejemplo, la sociedad panameña no acepta que la concertación tenga rango constitucional. Ese es un hecho que nos lo Bien, arrojó eso en la no. consulta. Ahora bien, por ejemplo, acepta, por ejemplo, de que ustedes, y eso ya no es de la población, esto es meramente de los diputados, que ustedes designen el presupuesto del Ejecutivo y que lo manejen, eso me parece te lo- demasiado poder para el te- legislar. Ustedes ni siquiera tienen idea de las finanzas públicas. bueno, te lo aclaro de manera inmediata. Tengo 16 años de estar en la Asamblea
y solamente he ido 2 veces a la Comisión de Presupuestos por mi propia voluntad. No me interesa ir y te explico por qué. Son 6 meses donde tenemos que hacerle audiencia a todas las instituciones en donde van a la Asamblea a quejarse del recorte presupuestario que le hizo el MEF. Imagínate que las instituciones van y te recortan todo el pago de la luz, todo el pago de los servicios básicos. Entonces, ¿cómo funciona la institución? Ese artículo, ¿para qué era? Era para que cuando van las universidades públicas que le recortan, para cuando van instituciones como la Defensoría del Pueblo que le recortan, cuando van instituciones como el órgano judicial, que este año le recortaron 80 millones de dólares. Queremos justicia, pero le recortamos 80 millones de dólares al órgano judicial. Ese artículo era para que la Asamblea pudiera entonces recomponer y preguntarle al Ministerio, por ejemplo, de la Presidencia, oiga, ¿usted por qué tiene un presupuesto de 375 millones de dólares? Don Leandro, ¿y por qué no puede trasladar? Eso fuera fantástico si ustedes fueran impolutos, bueno, pero ustedes usaron planillas de la Asamblea, del Estado, que ni siquiera nos dieron cuenta del dinero que usaron. Millones y millones y millones se les han dado a los diputados para allegados. No, pero eso es transparencia. Es un tema que lo podemos debatir. Pero eso es transparencia. ¿Cómo yo le voy a dar el poder a un diputado o a una asamblea que está utilizando los dineros públicos para cosas que yo ni me entero y cuando les pido cuentas ni siquiera me las dan? Te comento, por favor. Te comento. No estoy defendiendo el artículo, pero te comento que la Comisión de Presupuestos es público lo que se hace. No, y ustedes, las planillas nunca. Y ustedes los periodistas van ahí. Todavía vemos muchos diputados que ni siquiera han publicado su planilla. Y gastaron en Pandeportes como si fueran federaciones, nunca llegó nada. Todo eso que me planteas es válido. Pero lo que te quiero decir, la Comisión de Presupuestos, todo se hace público. Y ustedes, los medios de comunicación, ven ahí cuando la institución van a la Asamblea a quejarse y a pedirle a la Asamblea que le consiga más presupuesto. Pero yo no concibo que un diputado o una Asamblea pueda manejar el presupuesto nacional. Como la sociedad no entiende eso, y eso para que sepa, revísate la Constitución de 1941, así estaba planteada la Constitución de 1941. Pero como la sociedad no acepta eso, eso se saca. Bien. Y que sigan yendo las instituciones a llorar, porque ¿sabes lo que está sucediendo? Yo te acabo de decir que yo hice un recorrido en lugares que nunca me había metido en este país. Sí. ¿Y qué me arrojó eso? Pobreza y miseria. Pero no, ¿sabes por qué? Le voy a complementar, no, le voy a complementar lo que le arrojó. Le arrojó corrupción, le arrojó falta de atención a las otras comunidades. ¿Por qué? Le arrojó desidia de los políticos. Los presupuestos se están haciendo en oficinas refrigeradas que no responden a la necesidad de la población en el interior. ¿Sabes cómo se desarrollan los países? ¿Sabes lo que vi? Don Leandro. ¿Sabes lo que vi? Vi que PC tiene muy buenas carreteras y tiene ciclovía. Vi que la otra, que Soná, tiene muy buena carretera y ciclovía. ¿Y eso no se resuelve con la Constitución? ¿Por qué la tienen? La tienen porque sendos lugares que mencioné tuvieron un presidente de la República que, como eran de esa área, desarrollaron esas áreas. Sí. El resto de los distritos no han tenido esa oportunidad. Con la descentralización, esos avances se pueden dar. Yo puedo quedarme hablando de la descentralización, podríamos los dos. De todo. Mucho tiempo, nada más un detalle pequeño en la descentralización. Hay muchos municipios que no son capaces de rendir cuentas. Así es que esa descentralización suena fantástica. Vamos a tener que cerrar pero el país. No, necesitamos mecanismos de control. ¿Y eso a quién necesitamos mecanismos de control. ¿Eso a quién le toca? ¿A la Contraloría? Bueno, pero es que si vamos a poner eso por ley, necesitamos darle un balance. Otra cosa tengo que preguntarle. ¿Ya ustedes estarían dispuestos a que los investigue el Ministerio Público? La consigna antes era que estaba la señora Kenia Porcel en el cargo. Ya se va. Bueno. ¿Están dispuestos a que los investigue el Ministerio Público? Te explico lo siguiente. Yo era uno de los diputados que no tengo ningún problema al cambio. Sí. Es decir, quien nos tenga que investigar, que nos investigue. Pero a la pregunta que usted me hace, porque se fue a Kenia, no, ¿por qué no te preguntas? ¿Por qué se destapa todo ahora? Y ahora que se destapa todo ahora, porque por un método que no es bueno, porque viola la privacidad de todos los panameños, pero se destapó, ¿había parcialidad o no había parcialidad en ese Ministerio Público? Por supuesto que lo había. Y eso... Sí, yo fui una de las primeras que lo denuncié. ¿Y eso es correcto? Para nada. Entonces, ¿por qué le tenías miedo a un fiscal especial? Ya, pero un fiscal especial es una figura que existe en democracias sólidas, como en Estados Unidos, que se nombra de acuerdo a una necesidad si hay un indicio de que esa persona no está haciendo su trabajo bien. El problema es que ese fiscal especial también tiene el otro contrapeso que se nombra por la otra parte y quedan exactamente en la misma situación de los juegos. Alguien lo tiene que Eso nombrar. De quién Adelita, investiga quién es un tema bien difícil. En la medida que nosotros fortalezcamos las instituciones con esta reforma, entonces vamos a ir recuperando la confianza en las mismas. Y entonces, en base a eso, va a haber justicia equilibrada. Pero lo que no puede ser
y te lo voy a poner así porque siempre lo dije. No puede ser que Odebrecht para uno era corrupción y para otro era una donación. Entonces, ahí es donde está la institucionalidad y la silencio, forma, ¿no? Muchos medios guardaron silencio cuando eso se dio. Es el problema de ellos, hermano, yo lo denuncié. ¿Y eso qué es? Unas investigaciones parcializadas. Ahora, pero eso no puede ser la característica, diputado. Eso tiene que ser una forma diferente de ver ahora la institucionalidad. Y los diputados tampoco pueden ampararse en ese tropiezo grande, porque fue inmenso que tuvimos, para no ser investigados por un ente que investiga a todo el ciudadano. Creo que esa figura también se va de la reforma. Creo que se va a ir... ¿Cuál figura? La figura del fiscal especial que se aprobó, creo que sale la reforma. La figura del tema del presupuesto, creo que va a salir también. Pero te invito a que el próximo año, cuando inicien las vistas presupuestarias, te sientes ahí a ver la lloradera de las instituciones y los diputados sentados como vos, y que sí, yo voy a ver qué hago. 6 meses echándote cuento mutuo y al final el presupuesto queda igualito, no respondiendo a la necesidad de la población. Bueno, es que el presupuesto nunca va a ser suficiente para tantas necesidades. Una cosa es que no sea suficiente y otra cosa es que instituciones que no tienen que manejar programas que no le competen, lo estén manejando. Bueno, entonces tratemos de adecentar la cosa pública. Déjeme hacer una breve pausa, diputado, regresamos con más. Aquí está Leandro Ávila, una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Vamos a continuar con la entrevista. A ver, don Leandro, hay un tema también que causa todas las pasiones del mundo y bueno, seguramente usted ya sabe que le voy a preguntar. Aquello de la figura del matrimonio. ¿En qué va a quedar ese artículo? Hay grupos... Está muy debatido. Hay 2 grupos. Uno que dicen que se debe eliminar el artículo 56. Así es. Y que debe permitirse el matrimonio igualitario. Sí. Y hay otro grupo también importante que dice que se mantenga el matrimonio solamente en un hombre. ¿Cómo le van a hacer ahí para llegar a un punto medio? Hay que seguir conversando. ¿Con quiénes? Hacerlo con todos los actores. Lo que pasa es que las posiciones radicales ambos grupos tampoco ayudan mucho, ¿no? Bueno, pero es un tema que yo creo que hay que debatirlo, que hay que enfrentarlo. Que hay que enfrentarlo. O sea, y si he hablado yo con algunas personas representantes de los grupos LGTB y han dicho que ellos tal vez pudieran aceptar una figura, no matrimonio como tal, pero sí como un marco, como un asunto sí, que existe en otras partes, como un convenio, una situación que les permita agilizar sus trámites burocráticos. Pero eso se hace a través de una ley, eso no tiene que ver con una normativa constitucional. Bueno, yo creo, mira, yo soy muy respetuoso, ¿sabes? Yo creo en el matrimonio entre un hombre y una mujer, pero sin embargo soy muy respetuoso de las definiciones sexuales que puedan tener cada una de las personas. Sí. Y me llevo bien con todas las personas que son de los grupos LGBT, no discrimino a ninguno. Yo creo que ellos tienen derecho, si ellos deciden hacer su vida con una persona del mismo sexo, ¿por qué no hacerles una ley que le permita testar, que le permita algunas condiciones normal? Pero no en la Constitución. Pero no puede estar en la Constitución. Esa es una realidad, porque es una ley sencilla que habría que hacer sobre temas muy puntuales que puedan ser de interés de ellos, principalmente el tema de testar. ¿Ven? Pero eso, ¿por qué no lo empiezan a trabajar? O sea, ¿eso no lo pueden empezar a ver desde ahora? El diputado que tenga algún interés o los mismos grupos pueden buscarse diputados que puedan hacer esa ley, que tengan interés en hacer esa ley. ¿Y los diputados que afirman que tiene que ser entre un hombre y una mujer estarían dispuestos a ceder en ese cambio? Es que ahí sí yo comparto un tema de derechos humanos. O sea, una decisión muy personal de uno que quiere hacer con su vida y siempre y cuando no afecte el engranaje gubernamental, no afecte la figura del Estado, ¿por qué no? O sea, si... Pero ellos sí, los otros, me refiero yo creo que esto se podría... Por ejemplo, su compañero Bolota, Dios mío. Sí, pero yo no lo voy a defender a él, porque lo que él dijo es a título muy personal. Claro, pero son posiciones, sin embargo, una persona medianamente inteligente tiene que comprender que si yo quiero tener una pareja del mismo sexo y voy a compartir mi vida con esa persona, ¿por qué no garantizarle que si uno de los dos deja de existir, la persona pueda por lo menos tener los bienes, tener algunos derechos, que es lo que yo entiendo se reclama? Yo lo digo bien claro, eso para mí lo veo correcto. De ahí al permitir el matrimonio, ahí entonces yo me separo. Sí. O sea, bueno, cada quien tiene sus opiniones, pero el chiste de esto, don Leandro, es tratar de ver cómo se llega
siempre el equilibrio en las cosas, porque de eso se trata la vida, de un equilibrio. Mire, yo aprendí, acuérdense que yo fui dirigente sindical. ¿Cómo no? Y yo aprendí que, por ejemplo, si yo tengo una idea y la quiero defender, yo la traduzco en un documento. O sea, sí, una propuesta. Y me busco un diputado. Entiendo. O lo llevo a participación ciudadana para que esa propuesta Oiga, camine. don Leandro, ¿No? don Leandro, ¿usted cree que como ente, como órgano de contrapeso del Ejecutivo, ustedes consideran que fue oportuno que la procuradora renuncie después de un mes, haga efectiva su renuncia después de un mes? Miren, ¿Ustedes por qué no exigieron otra cosa? ¿cómo qué? Pues usted estaba hablando de que había una situación parcializada, que deje el cargo de una vez, entonces. Ah, bueno, mira, primero, esto nos agarra a todos en el país de sorpresa. O sea, eso Varela Leak nos agarra a todos de sorpresa. Y de paso tengo que decir que deploro, al igual que muchos panameños, la forma en que tenemos esa información. Pero al final del camino la tenemos. Sí. Creo que después de lo que se da ahí, era evidente entonces que venía una renuncia a la procuradora. Eso agarra al gobierno del presidente Nito Cortizo, a la misma asamblea, como quien dice, desprevenido, porque no había y no aspirábamos a esa renuncia. ¿Ok? Ese es un hecho que ahora tenemos que ver cómo lo resolvemos, poniendo un procurador o una procuradora que en efecto sea imparcial y vaya a hacer su trabajo. Y depende de ustedes mucho de que eso sea así, ¿no? Claro, y yo creo que para mí, si no tiene sentido que voy a renunciar en enero, si usted debió haber renunciado de manera inmediata. ¿Y por qué como asamblea no exigen algo? No, porque no es de nuestra competencia, o sea, nosotros no podemos Pero siempre pueden pedirle, hacer un llamado. Nosotros no tenemos, miren, aquí el único que puede hacer una investigación que adelante esa renuncia es el procurador de la administración. Pero no lo Eso podemos ya hacer es nosotros como pensar otra asamblea. cosa. Entonces, si el procurador de la administración hace eso, Ahora, entonces eso se traslada a la Corte Suprema de Justicia y entonces la Corte Suprema de Justicia es la que toma una decisión. Bueno, ¿usted cree que los Varela Leaks, bueno, como ha sido sindicalista toda la vida, yo no sé si ha leído cómo se comportaban los sindicalistas y el contenido de los Varela Leaks, a mí me gustaría decirle en general, pues, ¿qué mensaje le deja a usted como político? Mire, mensaje no debe dejar como población. Los políticos, todos, de los partidos que sea, hasta los independientes, tenemos que comunicarlo. Una comunicación sana y transparente yo creo que no es mala. O sea, que tenemos que ponernos de acuerdo sobre las cosas del país, ¿no? Pero una cosa es que estos chats hayan demostrado que hubo injerencia del presidente de la República en temas de la justicia. ¿En todo? O sobre todos los temas, inclusive sobre los periodistas. Cada quien opinaba de todo. Tratando de cercenar Pero como la libre político, información de algunos. ¿a usted Entonces, qué le deja de elección? bueno, es una experiencia complicada, difícil, un sinsabor, ¿ok? Que todos debemos aprender de ello y que además también deja otra experiencia. Si usted abre un puesto a elección, usted se da cuenta que hay mucha gente que se anota porque quiere ese puesto. Sí. Bueno, el que quiera un puesto tiene que saber que cuando lo elijan, usted debe ser independiente y debe trabajar en función de los intereses del país y no siguiendo órdenes. En teoría. ¿Ve? Eso debe ser así. En teoría. O sea, hay cargos aquí que la Constitución te dice, usted es independiente, porque tiene que esperar el lineamiento del presidente. Pero ¿sabe qué pasa, diputado? Que a la hora de elegirlos, los diputados también como que se les mete la política y entonces por tachan ejemplo, a los honestos y ponen a los que no son por ejemplo, tanto o a los que pueden seguir una línea y Por eso ejemplo, realmente no es en la yo práctica, pertenezco ¿no? a una asamblea que votó por la actual procuradora. ¿Y yo qué le fui a pedir a la procuradora? Nada. O sea, No se trata de entonces eso, no se sino trata- que o sea, ahorita tienen ustedes, por ejemplo, la votación de los magistrados que se van a designar para la Corte Suprema de Justicia. Digamos que el Ejecutivo, vamos a poner un ejemplo, pues propone gente proba, gente que tenga esa gran calidad humana. ¿Y por qué la vamos a rechazar? No, Si es, son que es lo probos, que yo pregunto, no lo vamos a porque rechazar. luego viene la política y como que no les gustan y los van rechazando. Si A mí son- me gustaría si saber son- cuál va a ser la conducta Bueno, de la bueno, Asamblea. Yo no puedo hablar por 70 diputados. No, claro. Pero yo puedo hablar por mí. Y Ajá. estoy seguro que muchos diputados pensarían igual. Si son personas probas, que no han sido cuestionadas, que reúnen los requisitos básicos, que en la sociedad no hay nadie que los pueda señalar de nada, ¿por qué voy a votar en contra de ellos? Tengo, No, mire, y esto me permite aclarar. ¿Por qué yo voté en contra de Tobar y de Moore? ¿Sabe por qué? Porque cuando yo iba a las comunidades, ¿sabe lo que me decía la gente? ¿Qué? Diputado, lo estamos chequeando. Como usted vote por ellas es porque usted se vendió. Ya, el caso de ellas llegó hasta la población más popular
en donde la gente nos decía que no. Bueno, Y aquí lo que no han querido ver muchos medios es que el resultado de los diputados haber dicho que no. El presidente Varela se fue a Chiriquí y dijo, yo voy a hacer valer mi autoridad a esos 51 diputados, a ese grupito, pero éramos 51 diputados que habíamos dicho que no. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? La persecución que se montó sobre la Asamblea. Mire usted. ¿Ve? Entonces... Ya lo reconocen. Eso está muy bueno. Y está demostrado también en los Varela Leaks. Claro. ¿Usted se da cuenta? Entonces, hay muchas cosas demostradas en el Varela Leaks que lo dijimos en la Estrella de Panamá. Mira, la institución y el órgano que va a pagar siempre los platos rotos va a ser la Asamblea. No es cierto, ¿Okay? don Leandro. Pero si aquí, tienen una desde conducta desde el Ejecutivo pasan muchas cosas. ¿Cómo ¿Ve? no? Y mucha presión sobre la Asamblea Oiga, Nacional. dígame una cosa. ¿Hay línea del Ejecutivo para aprobar algún defensor del pueblo o para las reformas? Mire, yo tengo que decirlo, lo he dicho y lo repito, el señor presidente Nito Cortizo, por lo menos yo como presidente de la Comisión de Gobierno, jamás me llamó para decirme, Leandro, pero ahorita esto se viene puede la discutir, cosa buena, pero o ahora esto no se puede viene, discutir. pero ahora viene él fue muy respetuoso. Y en el caso de la Defensoría del Pueblo, nosotros en la Comisión de Gobierno hemos hecho un proceso transparente. Todo lo hemos publicado en los medios por 2 días para que el que quería participara. Después que se inscribieron, los volvimos a publicar para que la gente, si tenía alguna queja o observación sobre ellos, nosotros hemos hecho un proceso transparente. La Comisión de Gobierno ahora traslada esos 21 nombres al Pleno de la Asamblea Nacional, y es en el Pleno de la Asamblea Nacional el que los 21, el que tenga la mayoría, es el que va a ser el defensor del pueblo. Yo sí que siempre le exigía a todos los 21 que pasaron por ahí, para mí un defensor mudo no funciona. El defensor tiene que ser una persona que de verdad defienda los intereses de la población más vulnerable, de los más necesitados. Y lamentablemente, si usted me pregunta a mí por qué yo voté por la destitución del defensor que se fue, era un mudo, no funcionaba, tenía demasiados problemas adentro de esa institución. Entonces, tú no puedes estar en una institución que tiene que defender a la gente, creándole problemas inclusive a los empleados o dejando de atender temas que tienen que ver con el derecho humano. Entiendo eso. Don Leandro, qué gusto que nos acompañó. De verdad, Gracias, le agradezco infinitamente que tome el tiempo de la agenda y venga a rendir un poquito de cuentas aquí en el Polígrafo. Ese es parte del trabajo. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a usted por vernos, por estar con nosotros. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.